San Juan capítulo 1 dice en el verso 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como hemos dicho, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el escritor sagrado, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utiliza por lo menos 10 títulos diferentes para hablar acerca de Jesús. Por ejemplo, habla de él como el Verbo, habla de él como la vida, habla de él como la luz, habla de él como el Cristo, habla de él como el Hijo de Dios. Así que en el capítulo 1, y ese es un ejercicio que yo le invito a usted a hacer, San Juan utiliza por lo menos 10 títulos diferentes para referirse a Jesús. Y cada uno de estos títulos está cargado con una significación, con un sentido. Cada uno de estos títulos tratan o su naturaleza, su naturaleza personal o su obra salvadora, pero tratan algún aspecto de su persona, de su naturaleza o de su labor, de su obra, de su función como Mesías, Libertador, Cristo, Salvador, etc. Y uno de esos títulos que aparece en este capítulo es el que se encuentra en el versículo 29. Allí se nos dice que Juan, y aquí recuerden que estamos leyendo el Evangelio de San Juan, pero este San Juan del Evangelio, este autor del Evangelio es el apóstol Juan, que de alguna manera estaba emparentado con el propio Jesús por el lado materno, y el autor entonces del Evangelio es este Juan, que era el más joven de los discípulos de Jesús. De los 12 apóstoles era el más joven, el discípulo amado se le llama en el Nuevo Testamento. Pero cuando en este capítulo primero, versículo 29, se habla de este otro Juan, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. Ese Juan es el que se encuentra mencionado en el contexto anterior o en los textos anteriores, que no es otro que Juan el Bautista, es decir, Juan el precursor, aquel que fue, de acuerdo con los evangelios, Lucas y Mateo, fue predicando el mensaje del arrepentimiento. Marcos también menciona esto. Menciona, por supuesto, con más detalle Lucas y Mateo, el ministerio de este Juan el Bautista, llamado así porque bautizaba a la gente, bautizaba a los judíos. En aquella época era extraño que se hablara de bautismo entre los propios judíos. Hay, por supuesto, énfasis en el bautismo de los soldados romanos, de los publicanos, pero Juan bautizaba a la gente que decía que era hijo de Abraham, o sea, los judíos, y él les decía: ustedes no digan que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de estas piedras. Le está diciendo: mira, la salvación no es una herencia racial, es una cuestión de una apertura, de un arrepentimiento, que fue el mensaje que Juan iba predicando, el mensaje del arrepentimiento a la gente. Entonces, ese Juan que aparece en Lucas capítulo 3, en Mateo también, con más detalle, es el mismo Juan que aparece en este capítulo, versículo 29 del Evangelio de Juan. Ese Juan, en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del apóstol Juan, se menciona entonces a este Juan el Bautista, cuyo título, de nuevo repito, se refiere al acto que él desarrollaba de bautizar a los judíos, lo cual no era una cosa común en esa época. Entonces, cuando Juan ve a Jesús, dice: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué se refiere al cordero? Bueno, porque el cordero, entre otros animales, era un animal que se utilizaba como sacrificio, como ofrenda por el pecado, ofrenda de gratitud, ofrenda de consagración, etc., ¿no? Ofrenda para expiar el pecado. Por eso él se refiere a Jesús como el Cordero. Jesús es el Cordero. O sea, Jesús es la ofrenda de Dios para expiar, para perdonar nuestro pecado. Por eso dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y en resumen, Jesucristo es aquel, en efecto, que fue voluntariamente a la cruz como sacrificio perfecto por nuestros pecados,
para quitar nuestros pecados, para quitar la culpa del pecado, para quitar el dominio del pecado sobre nosotros, para quitar la condenación del pecado. Cristo perdona pecados, limpia nuestros corazones, pero también Cristo nos liberta, nos transforma, nos hace libres, nos hace hombres nuevos y nos da la seguridad de que en la eternidad pasaremos a la vida eterna, libres de la condenación de nuestros pecados, porque Cristo, el Cordero de Dios, los llevó Él sobre sí mismo. Sí, Jesús es el sacrificio de Dios por nuestros pecados. Ya usted no tiene que hacer ningún otro sacrificio porque Él fue ofrecido como nuestro sacrificio en nombre nuestro, para que si nos arrepentimos y creemos en Él, recibamos perdón de pecados y vida eterna. Así que yo te invito en el nombre de Jesús para que si no lo has hecho, mires a Cristo, te arrepientas y le recibas como Salvador personal, porque solo Él es el Cordero de Dios que quita la culpa del pecado, el dominio del pecado, la condenación del pecado, para darnos perdón, vida eterna y abundante y la seguridad de ir a morar con Él en la eternidad. Que así sea con tu vida, en mi vida. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.